Grabar. Bueno, entonces, resulta que los árboles, como ustedes vieron, sobre todo que estamos empezando a ver árboles con raíz. Luego en el siguiente curso de estructuras de datos vamos a ver algo que se llaman también árboles sin raíz, porque también ahorita podemos hablar un poquito de eso y brevemente sobre la diferencia, pero un árbol con raíz es un árbol que, bueno, tiene un nodo. Nosotros ya cuando hablábamos de listas enlazadas, ya hablábamos del concepto de nodo, ¿cierto que sí? Sí, profe. No, ¿cierto que sí? Solo que cuando hablamos de Sí. listas enlazadas, pues los nodos se enlazaban linealmente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir linealmente? Pues uno seguido de otro. Un nodo se enlazaba con otro nodo, este a su vez con otro nodo, este a su vez con otro nodo y así sucesivamente, ¿cierto? Siempre en línea. Y obviamente pues, el enlazamiento podía ser, por ejemplo, doble y podía incluso llegar a ser circular, ¿no? Circular es que el último se enlazaba con el primero y viceversa, ¿cierto? Pero entonces, finalmente no dejaba de ser lineal, una línea, ¿cierto? Bueno, y cuando eran circulares, pues parecía que fuera un círculo, ¿no? Pero no deja de ser lineal la forma como los nodos se enlazan, ¿no? Los nodos. Finalmente, ¿qué tienen los nodos por dentro? Esto es lo más importante, ¿no? ¿Para qué usamos este tipo de estructuras de datos en general? ¿Para almacenar qué? Almacenar datos. Exactamente. Almacenar datos, ¿cierto? Información en general. ¿Por medio de las Información. referencias? ¿Cómo dices? Pues que sí, por medio de las referencias. Sí, claro, por medio de las referencias y también por medio de los atributos que los nodos finalmente se vuelven objetos, ¿cierto? Esos nodos a la larga son objetos que tienen, son objetos que tienen atributos internamente y que tienen también a través de las referencias entre ellos, pues evidentemente la estructura también almacena en sí misma información. Y bueno, eso ya lo hemos visto bastante en términos hemos resuelto problemas a través de estructuras lineales enlazadas de diferentes formas y hemos visto cómo las estructuras lineales enlazadas nos permiten, por ejemplo, atacar o abordar problemas de diferentes formas, incluso de algunas formas más eficientes que si no tuviéramos listas enlazadas, por ejemplo. Entonces, digamos que hemos visto un poco las ventajas de las listas enlazadas. Ahorita, ¿la idea cuál es? La idea ahorita entonces es ver cómo los nodos enlazados, ahora no tienen que necesariamente estar enlazados linealmente, sino que los nodos pueden estar enlazados, ¿de qué forma? ¿Qué me puede decir? Pues básicamente tiene en su forma básica, aunque podría tener dobles enlaces, pero en su forma básica estaría conectado a otros tres nodos. ¿Tres nodos? Sí. Más de uno. Sí, sin embargo, eso sigue siendo un poco, digamos que no es muy claro. Hay una palabra que ustedes deben incorporar ahorita con esta estructura de datos que estamos empezando a ver que se llaman árboles. Hay una palabra que se debe incorporar, así como con los arreglos y con las listas hablábamos de que la forma en que se almacena la información es lineal. Aquí debemos hablar de jerárquico. ¿Listo? Jerárquico. ¿Listo? En contraposición a lo lineal. ¿Por qué jerárquico? Por la forma de la estructura. ¿Sí ven? Hay jerarquía porque ustedes pueden ver que los nodos se pueden ubicar básicamente como en diferentes niveles. ¿Sí ven? Este es un nivel, este es otro nivel. ¿Sí? Hay diferentes niveles en el árbol. Y por eso se habla de una estructura jerárquica. ¿Vale? ¿Está claro hasta allí? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Y muy interesante algo, y es
los niveles tienen un número, están enumerados, de hecho ascendentemente. ¿Y cuál es el nivel de la raíz? Del primer nodo, del nodo que está más en la parte de arriba, digámoslo así, si lo dibujas. Si dibujáramos el árbol de esta forma, ¿cuál sería el número del nivel de ese nodo? 0. Exacto. Ese sería el nivel 0. El siguiente sería el nivel ¿qué? 1. 1. Perfecto. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Exactamente. Entonces, miren, esto hace parte de los conceptos. O sea, cuando empezamos a ver árboles, empezamos a ver un montón de conceptos alrededor de esto. Y entonces, estamos hablando de árboles, ¿no? Árboles en general. Árboles. La altura es lo contrario a los niveles, ¿cierto? No es lo contrario, sino, exacto, bueno, hablamos de niveles, ya hablamos de niveles. Hablamos de nodos enlazados jerárquicamente. Enlazados de forma jerárquica. Hablamos ahorita entonces también de altura. La altura tiene que ver con el máximo nivel del árbol. Más 1. O también, esa es una forma de verlo, la otra es el número de niveles. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, este árbol que yo les acabo de dibujar de ejemplo, que tiene solamente unas bolitas allí y unos, ¿cierto? Y unos enlaces entre ellos. Obviamente, pues unos enlaces formando la estructura jerárquica. ¿Cuántos niveles tiene? 3. ¿En serio tiene 3 niveles? 4. Tiene 4 perdón, niveles, porque 4, va desde el sí. nivel 0. Nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. O sea, ¿cuántos niveles tiene? 4. 4, exactamente. Entonces uno puede decir que la altura sería 4. En este caso, la altura de este. La altura también se denota como h, ¿no? La altura se denota como h. Seguramente por su nombre en Creo que no inglés. es lo mismo que decía en las diapositivas. ¿Cómo dice? Que creo que no es lo mismo que decía en las diapositivas. Ah, en las diapositivas probablemente decía que la altura era el nivel máximo alcanzado por el árbol, ¿sí? Sí, en la lectura dice que la altura es 3. Sería 3. Bueno, listo. No hay ningún problema con eso. Dice que es como la distancia entre el nodo, o sea, que la altura es por nodos y que la altura de un nodo es la distancia o el máximo recorrido que se puede hacer de ese nodo hasta una hoja. Vale, sí, hay diferentes definiciones de altura. Pues en cada caso, cuando vayamos a hablar de la altura, vamos a especificar entonces con cuál definición nos vamos a quedar, ¿listo? Entonces, esa definición de la que ustedes están hablando, sí, sería entonces, en ese caso, la altura no se definiría de esta forma, sino que se definiría, de acuerdo con digamos, esa definición alternativa, diría que la altura es el máximo nivel posible, máximo nivel del árbol, Profe, ¿cierto? Y se quedaría con esa parte. pero esa parte que dicen, creo que se refiere a la altura de un nodo, más no a la altura del árbol en sí. ¿En dónde, en cuál lectura estamos hablando? De esta, la de... ¿De esta? ¿La primera? Sí, profe. Ah, bueno, Porque sí listo. había una parte que se refería a la altura del nodo y había otra parte que se refería a la altura general del árbol. Bueno, pero si ustedes se fijan, cuando ustedes hablan de la altura del nodo, y si la definición que me están dando es la distancia con respecto a la raíz, pues esa altura es igualita al nivel. Es exactamente lo mismo, ¿o no? Se correspondería con la misma definición de nivel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí, profe. Bueno, listo. Bien. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? A veces hay ciertas definiciones que pueden variar un poco, levemente, en la forma como se definen. Hay ciertos conceptos que pueden variar en la forma como se definen. En este caso, la altura, por ejemplo, pues puede variar, pero digamos que la variación realmente es sutil, es leve. En este caso, variaría solamente en una unidad. Bueno, ok. Entonces, eso habla de los árboles. Ahorita teniendo en cuenta esto, bueno, hay algo muy importante también. Hay un nodo de donde parte todo que es el nodo del nivel 0.
el nodo del nivel 0 se llama ¿cómo? Nodo raíz. Exactamente, se llama raíz. Esto también es, este es un concepto importante. Este nodo que está acá se llama el nodo raíz y es el nodo del cual parten pues todos los demás, ¿no es cierto? Es como el equivalente al primer nodo en las listas enlazadas, ¿no? Bien, aquí estamos hablando en general de árboles y, bueno, y existen muchos tipos de árboles diferentes. De hecho, hay árboles generarios, árboles binarios. Los árboles pueden ser binarios, ternarios o enearios. ¿Y qué significa que sea binario, ternario o eneario? ¿Alguien me puede decir? Profe, un binario significa que el nodo puede tener 1, 2 o 0 hijos. En el caso de los ternarios puede tener 0, 1, 2 o 3 hijos. Y en el caso de los enearios podría tener 0, 1, 2 o n hijos. ¿Están de acuerdo con lo que acaba de decir su compañero John? En Chulito, la sí última están de acuerdo. definición no tanto, pero en general sí. Ah, vale, perfecto, sí. En términos, exacto, un árbol binario, también llamado puede ser llamado dos-ario. ¿Sí en el dos-ario? Quiere decir que cada nodo tiene a lo sumo, ¿y a lo sumo qué quiere decir? Pues como máximo, ¿cierto? A lo sumo, como máximo, tiene Sí, señor. 2 hijos. Este número de acá lo que indica es la cantidad máxima de hijos que puede tener un nodo en todo el árbol. Entonces, si se fijan, eso se cumple en este árbol que yo acabo de dibujar acá, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Este nodo que yo estoy señalando que sería el nodo raíz, ¿cuántos hijos tiene? 2. 2, ¿cierto? Muy bien. Este nodo que yo estoy señalando aquí, ¿cuántos hijos tiene? 1. 1. 1. O sea que cumple o no cumple. Sí, cumple. Sí cumple, ¿cierto? Porque dice a lo sumo, o sea, como máximo. Entonces, si el dosario, este tendría 2, cumple, este tendría 1 y este tendría 0, 0 hijos. ¿Cómo se llaman los nodos que no tienen hijos? Hoja. Eso, no hoja. Muy bien. Mire la cantidad de terminología que hay alrededor de los árboles, ¿no es cierto? Un árbol ternario entonces tendría a lo sumo ¿cuántos hijos? 3. También se llamaría un árbol tresario y sería que cada nodo tiene como máximo ¿cuántos hijos? 3. 3. 3, ¿cierto? Exactamente. Y los árboles, cuando hablamos de árboles enearios, son sencillamente árboles que pueden tener n hijos, ¿cierto? N hijos cada nodo, ¿no? A su vez, cada nodo tiene n hijos, sencillamente. Bueno, entonces, lo que habla, digamos que lo de las fórmulas, como, como lo de las expresiones, en fórmula, como ustedes lo dijeron ahorita, hace referencia a una aplicación de los árboles. Entonces, ¿qué pasa? Los árboles me pueden servir para representar, pueden servir para representar expresiones aritméticas. Entonces, imagínense, si yo tengo algo como, perdón. Vamos a hacer primero el árbol. No. Entonces, yo aquí pongo valores 2, 1.
Esto que yo acabo de dibujar acá, ustedes lo pueden ver, esto se podría ver como la representación de una expresión aritmética. Esa expresión aritmética, ¿cómo podría evaluarse? ¿Podríamos escribir la expresión aritmética? Sí. ¿Cierto que sí? ¿Cómo quedaría la expresión Ujú. aritmética? Creo que quería 3 por 1 y eso se resta 2 menos lo que me da esa multiplicación Sí, y se suma a lo que me dé el lado derecho. excelente. Entonces, mire, sería 2 por 1. No, profe, 3 por 1. Eso. Mire que uno primero haría este tipo de operaciones, ¿verdad? Luego haría este tipo de operaciones. Entonces, mire, bueno, de hecho, yo puedo decir 2. Lo que si ya el 2 es un menos, ¿no? Menos. Luego seguiría 1 por 3. 1 por 3. ¿Cierto? Entonces 2 menos 1 por 3. Luego todo eso más. ¿Más qué? Ahí estás elevando, ¿cierto, profe? 4 al cuadrado. Sí. Más 4 dividido 2 elevado a la 1. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Sí. Y entonces mire que obviamente lo primero que se hace es lo que está entre paréntesis, ¿cierto? Entonces 2 elevado a la 1, pues es 2. 1 multiplicado por 3, pues es 3. Entonces esto me quedaría, vamos a ir simplificando, 2 menos, a tratar de evaluar la expresión. 2 menos 3 sumado con 4 dividido 2, ¿cierto? Pues 2 menos 3 da menos 1, sumado con 4 dividido 2 da 2. Entonces esto da como resultado 1, ¿sí o no? Y eso es un resultado Sí. bonito, ¿no? Bueno, porque la expresión es bastante simple. Entonces, si bien queda claro entonces cómo los árboles me pueden servir, por ejemplo, para modelar expresiones aritméticas que eventualmente podrían llegar a ser evaluadas. Y lo interesante es que me las puede expresar sin ambigüedad. ¿Y por qué digo sin ambigüedad? Porque mire que yo puse los paréntesis por la forma como el árbol está, lo estructura. Pero si yo no pusiera los paréntesis, entonces, ¿cómo quedaría la expresión? Imagínense escrita esa expresión de esta manera. Entonces, imaginen que yo dijera 2 menos 1 por 3 más 4 dividido 2 elevado a la 1. Esta expresión que yo acabo de dibujar acá, sin paréntesis, puede ser evaluada de diferentes formas, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, o sea, no daría lo mismo si yo dijera 2 menos 1 y luego el resultado por 3. Bueno, aunque en este caso, por ejemplo, pues podría dar lo mismo probablemente, pero no siempre da lo mismo si yo hago primero unas operaciones y luego otras, ¿cierto? Correcto. ¿Cierto? Entonces, digamos que lo interesante de bueno, aquí pues por coincidencia también me da 1 y al multiplicarlo, pero no me da lo mismo. Finalmente 2 menos 1 daría 1 multiplicado por 3 daría 3, de hecho. Entonces, esta expresión aquí en total me daría 3. Y resulta que bien, Pero bien primero se... evaluada, me debería dar ¿cuánto? Menos 1. Exacto, bien evaluada me debería dar realmente menos 1, como está arriba. Pues, Entonces, profe, o mire que sea, no si es lo digamos mismo. que se hace de izquierda a derecha, sí daría un resultado diferente, pero por orden de operaciones daría lo mismo. Claro, pero entonces mire que ya tenemos que aplicar otro concepto que es precedencia de operadores, ¿sí o no? Y ese es otro concepto que habría que aplicar. Pero mire que lo interesante de los árboles es que yo no tengo ninguna necesidad de aplicar precedencia de operadores, puesto que ya en la estructura del árbol como tal me da el orden preciso en el cual las operaciones deben hacerse, sin necesitar más conceptos de precedencia, de qué operadores se hacen primero y cuáles después. ¿Vale? Entonces, eso es básicamente como lo que quería mostrar la diapositiva, que los árboles sí pueden servir para modelar ese tipo de expresiones. Bueno, probablemente en otro momento
veamos algo más al respecto, pero bueno, por ahora es que simplemente que sirven para modelar eso. Listo. Ok, ahora nos vamos a enfocar en un tipo de árbol, entonces nos vamos a enfocar en este curso, pues que generalmente vamos a dar árboles durante esta semana, vamos a enfocar en algo llamado árboles binarios. Entonces dirán, bueno, espera que, pero no en cualquier árbol binario, en árboles binarios que además tienen otra característica. ¿Cuál es la otra característica que tienen? Que son árboles binarios de qué? De búsqueda. Exacto, son árboles binarios de búsqueda. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Pues los árboles binarios de búsqueda, pues bueno, primero que todo, son binarios. Al ser binarios, tienen una forma que indica que todo nodo tiene a lo sumo ¿cuántos nodos? 2. Exactamente, todo nodo tiene a lo sumo 2 nodos. Eso en principio. Pero además tiene otra característica. Y es, digamos que aquí tengo valores. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la característica? La característica es que, por ejemplo, yo puedo sacar este árbol acá. Yo siempre puedo decir que todo nodo, en este caso, por ejemplo, Y, es mayor o igual que su hijo izquierdo. También la terminología de hijo izquierdo y hijo derecho, ¿no? En este caso, el hijo izquierdo de Y, ¿cuál sería? X. X. X, muy bien. El hijo izquierdo de Y es X. Y es menor o igual que su hijo derecho. ¿Cuál es su hijo derecho? Z. 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 Z, exactamente. O sea que yo también puedo decir esto de esta forma. Yo puedo decir X menor o igual que Y a su vez menor o igual que Z. También se puede escribir, es igual, ¿no? Entonces, eso lo cumple para todo nodo del árbol binario. Todo nodo del árbol binario cumple con lo mismo. O sea que yo qué podría decir, por ejemplo, del nodo W. De W con respecto a sus hijos. Que es como el punto medio. No necesariamente porque Es el padre. es el nodo raíz, pero no necesariamente el punto medio a qué te refieres, porque cuando hablamos de punto medio quiere decir que está en la mitad y que hay igual cantidad a izquierda y a derecha, pero aquí no necesariamente hay igual Ah, bueno, cantidad de sí, no izquierda y hay. a derecha. Pueden haber más nodos de un lado que de otro. Menor o igual que P. Sí, simplemente podemos decir que W es que, El padre, profe. no, pero con la propiedad que esta propiedad de la que estamos hablando. Mayor o igual que Y, menor o igual que P. Eso. Exacto. A esta propiedad le llamamos propiedad. ¿Propiedad de qué? ¿Cómo se llama? ¿Propiedad de qué? Propiedad de orden, ¿listo? Propiedad de orden, ¿de qué? De los árboles binarios de búsqueda. De árbol binario de búsqueda, ¿listo? Propiedad de orden, ¿está claro? Sí, profe. Bien. Entonces la propiedad de orden sobre W sería que Y es menor o igual que ¿quién? Que W, ¿cierto? Y W a su vez es menor o igual que ¿quién? Que P. ¿Vale? ¿Está claro eso? Sí, señor. Bien. Otra cosa. ¿Cómo son todos estos elementos que están acá? Yo acabo de marcar con naranja. Con respecto a W. ¿Todos los elementos son qué? Son mayores. Menores. Todos a la larga, exacto. Digamos que por transitividad y aplicando la misma propiedad a todos los elementos, decimos que todo el subárbol. De hecho, todo eso que yo acabo de señalar se llama un subárbol. El subárbol izquierdo es menor o igual que W. ¿Y qué puedo decir del subárbol derecho? Que es mayor o igual que W. Todos los elementos, cada uno de esos elementos, no estoy hablando de suma ni nada por el estilo, ¿no? Solo cada elemento, cualquiera, si yo cojo cualquiera de esos elementos, todos van a ser, siempre, cualquiera de ellos va a ser mayor o igual que W. Entonces, mire cómo la propiedad de orden, pues, permite pues generalizar ese tipo de situaciones. ¿Vale? Yo tengo una pregunta. Señor. Si en los árboles binarios que se permitan ingresar elementos iguales, ¿cómo yo los pondría?
Ah, muy buena pregunta. Si son iguales, como ustedes ven, yo lo puedo poner a izquierda o a derecha por lo que dice que son menores o iguales, ¿verdad? Sin embargo, yo podría, ya cuando hago la implementación, yo puedo decidir los iguales a dónde van a ir. ¿Listo? Yo puedo decir, bueno, si es igual, se va por la izquierda, por ejemplo. Y entonces yo puedo decir que mi árbol binario cumple con esa propiedad. Yo digo, bueno, mi árbol binario cumple con la propiedad de... Segundo. Cumple con esa propiedad. Yo digo, bueno, Y es mayor o igual que X y Y menor estrictamente que Z. O sea que yo puedo decir que los iguales se dan solamente por un lado. Yo puedo simplemente hacer un poquito más estricta la condición, ¿vale? Listo, profe. Sin embargo, la condición, la definición general de la condición es esta que está acá. ¿Hasta ahí todo está claro? ¿Todo lo que hemos explicado hasta el momento está claro? Por favor, Lito Verde, si hasta hoy todo está claro, o X si tienen alguna duda de lo que se ha hablado hasta el momento. Porque yo sé que pues, hay más cosas de las que debemos hablar. Chulitos. Muy bien, excelente los chulitos. Muy bien. Hay quienes no ponen ni chulito ni X. Me pregunto ellos qué. Juan Manuel Palta, Juan Sebastián Rodríguez, Valeria España, César Julio. Giovanni pone un... César Julio, ¿estás allí? Sí, profe, es que a veces se me entrecorta un poquito, pero sí, aquí estoy, profe. ¿Y por qué no pone ni chulito ni X? ¿Tú hiciste la lectura sobre árboles binarios, César? Pone chulito. Bueno, está bien. Listo, ya acabo de borrar sus chulitos. Bien. Entonces, antes hay que ver cuál es la razón de la condición. Y bueno, y esa condición sí, chévere, interesante. Pero ¿y esa condición para qué? Antes de ver para qué es esa condición, vamos a hacer algo. Y vamos a ver los recorridos de los árboles. ¿Listo? ¿Está bien? Listo. Que fue una de las preguntas que me hizo, creo que José. José, ¿fuiste tú el que me preguntó lo de los recorridos? Sí, señor. Listo, entonces vamos a ver lo de los recorridos antes de ver cuál es la razón. Recuerden que los recorridos se aplican para cualquier tipo de árbol, ¿no? Recorridos sobre árboles. Digamos que lo de los recorridos es algo muy interesante porque bueno, yo cuando hablábamos, por ejemplo, de las listas enlazadas, ¿de qué formas podía yo recorrer una lista? ¿Para adelante o para atrás? Exactamente, para adelante o para atrás. Pero no más, ¿cierto? No había demasiadas formas de recorrerla. Es una estructura bastante sencilla, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. No había nada más que hacer. Bien. Pero resulta que con los árboles, son las listas. Listas o en general las estructuras lineales. Pero sobre los árboles, resulta que podemos hacer un recorrido de formas podemos hacer diferentes tipos de recorrido. Yo voy a copiar este árbol que tenemos acá. Que lo voy a copiar, lo voy a volver a hacer. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, bueno. W, tenemos algo como esto. Entonces digamos que tenemos entonces hay varios tipos de recorrido. En principio, hay dos grandes formas de recorrerlo. Una es en profundidad y otra forma es en amplitud. Cuando se recorre en profundidad, hay tres formas de recorrerlo en profundidad. ¿Me pueden decir cuáles son? Orden, preorden y posorden. Preorden. Sí, señor.
Está también post orden. Pero no hablemos de mejor de la mitad. Preorden, in orden y post orden. Y la amplitud, pues sí es solamente una forma. En principio, pues la forma genérica solamente una. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿yo en qué orden lo recorro? Entonces, bueno, para hacer ese recorrido, vamos a mostrar cómo quedaría, cuál es el orden en el cual yo visitaría los nodos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a poner, digamos que en preorden. ¿Cómo sería en preorden? En preorden dice, y miren que aquí esto es una definición recursiva. Por eso es que también vemos, bueno, y también veamos que los árboles también se definen de forma recursiva. De hecho, la definición misma de árbol es recursiva. Porque si ustedes se fijan, miren que el árbol uno puede decir, todo árbol se define como un nodo que tiene como hijo izquierdo un árbol y como hijo derecho otro ¿qué? Otro árbol. ¿Sí ven que la definición es recursiva? Entonces, y como el hijo izquierdo es un árbol, entonces este árbol es un nodo cuyo hijo izquierdo es un árbol y cuyo hijo derecho es otro árbol. ¿Sí o no? Y Sí, entonces, bueno, profe. y este árbol entonces se define como un nodo, hijo izquierdo un árbol y otro hijo derecho es un árbol. Pero entonces, ¿cuál es el punto, el caso base? Toda definición o estructura recursiva de tener un caso base, ¿cierto? O un caso de parada, a que no sea infinito. Entonces, en este caso, el caso base es que un árbol también puede ser un vacío, ¿no? En este caso, el hijo izquierdo y el hijo derecho de los árboles serían vacíos, ¿no? Vacíos. Árbol vacío. Vacío. Entonces, en este caso, el hijo izquierdo y el hijo derecho serían vacíos. Aquí también el hijo izquierdo y el hijo derecho son vacíos. Y aquí tenemos entonces este árbol también sería un nodo raíz con el hijo izquierdo que es un subárbol y el hijo derecho que es otro árbol. Y cada árbol a su vez se define de forma recursiva. Entonces, si ven la definición de árbol también puede ser una definición recursiva. Bueno, entonces, entonces el recorrido en preorden se define también de forma recursiva y dice, para recorrer en preorden, usted lo primero que tiene que hacer es, si usted va a recorrer todo este árbol en preorden, recorra primero el nodo actual, visite el nodo actual, se dice, visite el nodo actual. Si yo visito el nodo actual, entonces, recuerden, yo lo que voy a poner aquí, en este caso, es el orden en el cual voy a visitar los nodos. ¿Cuál nodo visito primero entonces? Si me dice, visite primero el nodo actual, el nodo en el cual me encuentro, pues allí, me encuentro sobre él. ¿Cuál nodo visitaría? La raíz. Sí, en este caso, ¿cuál es la raíz? W. W, muy bien. Visito W y luego dice, ahora visite también en preorden, primero el subárbol izquierdo y luego visite en preorden el subárbol derecho. Entonces, mire que dice, visite en preorden, o sea, usa la misma definición para cada uno de ellos, para cada uno de sus subárboles. Entonces, luego dice, visite en preorden el subárbol izquierdo y luego en preorden el subárbol derecho. Entonces, yo voy a visitar en preorden el subárbol izquierdo. ¿Cuál visito primero? ¿Qué dice la visita en preorden? Debo visitar primero ¿qué? La raíz, ¿cierto? ¿Qué sería cuál? Y, ¿Qué? Y, muy bien. ¿Sí ven cómo lo escribo acá? Y. después Después de W X, visito Y. Y luego, ¿qué dice? Visita en preorden, ¿qué cosa? El X, subárbol izquierdo de Y. Su árbol izquierdo de Y, que sería X, muy bien. Y luego, visiten, y bueno, y luego visiten preorden el su árbol derecho. Pero en este caso es, antes de visitar su árbol con raíz en Z, dice visiten preorden su árbol izquierdo de X y su árbol derecho de X. ¿Pero X tiene su árbol izquierdo y su árbol derecho? No. No, entonces ahí termina por este lado la recursividad. Entonces luego visite en preorden en su árbol derecho, que sería Z. Y entonces visita Z, ¿cierto? Profe, Claro, entonces. o sea que en el código el caso de X pasar a Z sería el caso base. No para pasar. Es que él termina, el caso base terminaría cuando ya, cuando no hay su árbol izquierdo ni su árbol derecho. Y no hay su árbol izquierdo ni su árbol derecho, porque X no tiene hijos, no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho. O sea, el caso base realmente es cuando es una hoja. Si X es una hoja,
se visita ese nodo y ya no se visita nada más de manera recursiva debajo de él, porque no tiene hijos. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, al terminar, entonces él regresa acá y dice, ah, bueno, ahora ya que visitó, vuelve otra vez al nodo Y, y ya que visitó su árbol izquierdo en preorden, entonces va a visitar su árbol derecho en preorden. Entonces, miren, de hecho, vamos a mirar un poquito también cómo se puede ver. Dice, visite W. Esto visito W. Paso a visitar Y entonces, ¿cierto? Mire que me muevo a Y, ¿cierto que sí? Entonces visito Y. Y. Ahora paso a visitar X, ¿cierto? Visito X. Como, pues un momentico, dibujo mejor la Y, que la Y me quedó como toda chonetica. Entonces visito Y. Luego paso a visitar X, ¿cierto? Como X no puede descender más porque no tiene más hijos, entonces mire cómo se devuelve, ¿cierto? En su llamado recursivo. Y dice, y estando aquí en Y, digo, ya visité Y, ¿cierto que sí? Ah, bueno, por cierto, antes de devolverse, obviamente visita Y, visita X, perdón. Ya puse la X que la visité. Ahora sí me devuelvo. Bueno, ya estando en Y, digo, yo estoy en Y, ya visité Y, ya visité mi hijo izquierdo que es X. ¿Qué me falta por visitar en este punto? Estando en Y. El hijo derecho. Z. Eso, ahora me falta por visitar mi hijo derecho, que en este caso sería Z, y que ya no puedo visitar más. Bueno, voy a Z, lo visité, y que no puedo visitar más porque él también es una hoja, entonces me devuelvo, y ya estoy en Y, otra vez. Ya visité mi hijo, ya me visité a mí primero, luego visité a mi hijo izquierdo y luego visité a mi hijo derecho. ¿Qué hago entonces? Se devuelve a W. Exactamente, se devuelve a W, muy bien. Entonces me devuelvo. Y que está en W, ya dije, entonces en W pasa lo mismo, ¿no? Ya en mi W, estando en W, digo, ya visité a W, ya me visité a mí mismo, ya visité a mi hijo izquierdo completamente, ¿cierto? Ahora, ¿qué sigue? ¿Visitar qué? AP. Visitar el Visitar derecho. a mi hijo derecho, a mi hijo derecho que tiene raíz en P. Entonces visito a mi hijo derecho, raíz en P, y él dice, ahora visite ¿quién? A Q. Izquierdo. A mi hijo izquierdo, ¿cierto? Que sería Q. Él se visita y luego ¿el qué dice? Visita el Vuelvo hijo a visitar el izquierdo a de R. izquierdo. Visite a su hijo izquierdo también, ¿cierto? Que sería R. Se devuelve a Q. Como ya no puede bajar más, se devuelve a Q. ¿Y ahora qué visita? Visita S. Va y visita a S, ¿cierto? Muy bien. Ya no puedo bajar más, entonces se devuelve. Y estando en Q, ¿qué dice? Ya me visité todo. Me visité a mí mismo, a mi hijo izquierdo, a mi hijo derecho. ¿Qué hago? Me devuelvo, ¿cierto? Y ahora, estando en P, ¿qué me falta por visitar? Visitar el lado derecho. Visita a mi hijo derecho. Visítate. ¿Qué hace? Pues se devuelve. Estando en P, ahora dice, ya me visité a mí mismo, a mi hijo izquierdo, a mi hijo derecho. Ah, pues me devuelvo. Vuelve a W y dice, ya terminé. Ya lo visité a todos. ¿Está claro entonces cómo hicimos un recorrido? Recorrido en preorden. Sí, profe. Entonces, un recorrido en preorden implicaría que yo visitaría los nodos, todos los nodos del árbol en este orden. Primero a W, luego a Y, luego a X, luego a Z, para este ejemplo. Luego visitaría a P, Q, R, S y luego a T. Haría ese orden de visitas. Muy bien. Ahora miremos algo y es, vamos a dejarlo con otro, vamos a dejarlo en verde. ¿Cómo sería en inorden? En inorden, las flechas son las mismas, solo que el orden de visita es diferente. Entonces, mire que en inorden es, estando aquí, en un nodo, digo, primero visito a mi hijo. O sea, que yo también mire que bajo por la misma flecha. Visito a mi hijo izquierdo. Pero mire que todavía no me he visitado a mí. ¿Se dan cuenta? Dice, primero visita a mi hijo izquierdo. Esa es la definición esta. Primero visita a mi hijo izquierdo. Luego me visito a mí y después sí visito a mi hijo derecho. ¿Sí ven? Primero visito a mi hijo izquierdo. Luego me visito a mí y luego visito a mi hijo derecho. ¿Está claro? Entonces, visitar primero a mi hijo izquierdo implica, bueno, visite ahorita Y.
Pero entonces en Y, ¿qué dice? ¿Visito a Y todavía? No, todavía no visito a Y, al nodo Y como tal, sino que primero va a visitar ¿a quién? ¿A su hijo cuál? A X. Exacto. Entonces va a visitar, entonces baja, ¿cierto? A visitar acá. Y como X, ya no, como no hay más nodos, él diría, primero visito a mi hijo izquierdo, pero el hijo izquierdo de X, ¿qué es? ¿Cuál es el hijo izquierdo de X? Nulo. Es nulo, exacto, no existe. Entonces él visitaría, pues, bueno, no hay que visitar. Luego lo visita a él, pues entonces ahí sí se visita a él. Y luego visitaría al hijo derecho, que también es nulo. Entonces visita a X. Primero, miren, ahí sí lo visita como tal. Luego se devuelve. Y estando en Y, ¿qué dice? ¿A quién va a visitar primero? ¿A él o al hijo derecho? A él mismo. A él mismo, exacto. Entonces visita a X, luego visita a Y. ¿Cierto? Y luego, ahora sí baja a visitar al hijo ¿quién? Al hijo Z. derecho, que sería Z. Visita a Z. Luego se devuelve y dice, listo, ya visité a todos los nodos de su árbol en el orden que debían ser, que es visitar primero a mi hijo izquierdo, luego a mí como raíz y luego sí al hijo derecho. Entonces mire que quedaría X, Y y Z. Luego se devuelve y que es cuando ya está en W otra vez, ¿qué dice? Ah, ya visité a todo mi hijo izquierdo. Ahora sí voy a visitar al nodo raíz. Sería W. Y luego sí voy a visitar a mi hijo derecho, ¿cierto? ¿Qué sería? Visite primero a P. No. No. Visite primero al izquierdo, que sería Q. Pero dice visite a Q. No, todavía. Todavía no. Primero visite a su hijo izquierdo, que sería R, ¿cierto? Visita a R como hijo izquierdo. Luego se devuelve y visita ahora sí a Q. Y luego sí visita a su hijo derecho, que sería S. Luego se devuelve y dice, listo, ya visité a todos. A mi hijo izquierdo, luego a mí, y luego a mi hijo derecho. Y ya estando acá arriba, pues bueno, ya, entonces ahora que me devuelvo, porque ya me visité a mí todo lo que tenía que devolverme, ¿y ahora quién visito? ¿Qué no visito aquí en este punto? Estoy acá. AP, AP. ¿cierto? Muy bien, excelente. Porque ya visité a mi hijo, a todo mi hijo izquierdo, entonces visito a P. Y luego de que visito a P, ¿qué hago? Me voy a la derecha a visitar a mi hijo derecho, que sería T. Y luego sí me devuelvo. Y ya estando otra vez en P, ya visité todo. Me devuelvo. Por cierto, yo no había puesto el cosito de W, pero W ya lo había visitado hace rato. Y me devuelvo y ya visité a mi hijo izquierdo, a su árbol izquierdo, al nano raíz y todo su árbol derecho. O sea que ya terminé. ¿Sí o no? Sí, señor. Muy bien. Entonces, y miren cómo los recorridos quedan diferentes. ¿Sí ven que los nodos se visitan en un orden diferente? ¿Está claro? Sí, señor. ¿Cómo sería en post-orden? Ya se imaginan cómo sería en post-orden, ¿cierto? ¿O no se lo imaginan? ¿Alguna idea de cómo sería en post-orden? Visitando a los nodos hoja primero. A los nodos hijos. Más que hojas, a Bien, hijos. sí. A los nodos hijos los visitaría primero y luego sí visita el nodo raíz. ¿Está claro? ¿Está claro lo que acabamos de decir? Sí. Izquierdo, derecho y luego. Izquierdo, derecho y luego la raíz. Ok. ¿De acuerdo con eso? Entonces, ¿cómo sería? ¿Me dan dictando? Bueno, vamos a hacerlo. Bajamos. X. Mire, bajamos. Porque también estamos en W, pero todavía no visitamos W. Estamos en Y, pero todavía no visitamos Y. Bajamos entonces otra vez. Estamos en Y, no visitamos Y. Estamos en X. Bueno, si visitamos X, sería X primero, X. Muy bien. Nos devolvemos. ¿Y en Y qué dice? No, ya visité mi hijo izquierdo, pero ahorita voy a visitar mi hijo derecho primero. Primero mi hijo izquierdo, luego mi hijo derecho. Entonces me voy y visito a mi hijo derecho, que sería
Z, ¿sí o no? Z. Y luego si se devuelve, y una vez se devuelve, entonces ahí sí visito ¿quién? A el padre, a la raíz. En este caso, a la raíz de este subárbol, que sería Y. ¿Sí o no? ¿Está claro? Luego visitaría ¿a quién? Estoy en W ahora. ¿A quién visito? ¿A W o a quién? No, a P. Todavía no. Bueno, entre comillas. Exacto. Digamos, yo más que visitar a P, es decir, visitar al subárbol con raíz en P. ¿Pero qué implica visitar al subárbol con raíz en P? Y visitar al subárbol con Primero a raíz la en P izquierda. implica visitar primero al hijo izquierdo de P y al subárbol izquierdo de P y luego sí al subárbol izquierdo de P. Al subárbol derecho, perdón. Y primero al subárbol izquierdo y luego al subárbol derecho y luego O sí sea, al sería nodo R. raíz. ¿Cómo dice? ¿Sería ir a R de una? Entonces, claro, entonces baja a P, ahí todavía no. Luego baja a Q, todavía no. Baja a R, exactamente. Y aquí sí visita R. Muy bien. Ah, ok. R. Luego se devuelve y dice, ay, venga, estoy en Q, pero todavía Q no, ¿cierto? Entonces baja a su hijo derecho, que sería S. Muy bien. Excelente. Luego sube. Y ahora sí visita, después de que visita a R y a S, y ahora sí visita a Q. Después de que se visitó a sus hijos, sí visita a Q. Y después de que visita entonces a Q, ahora sí se devuelve. Sí. Estamos en P. Y él baja, porque todavía no, ¿cierto? Entonces, primero sus hijos. Posorden es primero mis hijos. Entonces, RSQ, luego entonces T. Se devuelve, T. P y W. Se devuelve, entonces ahora sí visita P. Muy bien. Y luego se devuelve y ahora sí visita finalmente W. Entonces, miren los tres recorridos como salieron de diferentes, ¿no? El primero que es en preorden, W, Y, X, Z, P, Q, R, S, T. El segundo que es en inorden, X, Y, Z, W, R, Q, S, P, T. Y el tercero que es en posorden, X, Z, Y, R, S, Q, T, P, W. Posorden. Inorden. Listo. ¿Y qué nos hace falta entonces? Recorrer amplitud. Recorrido en amplitud. El recorrido en amplitud es un recorrido que se dice que es un recorrido por niveles. ¿Listo? Por niveles. Entonces, si es por niveles, y no solo por niveles sería, obviamente por niveles. ¿Mayor a menor nivel? Sí, de menor Mm. A mayor nivel y de izquierda a derecha. Entonces digamos que ese visualmente podría ser el más sencillo, ¿no? ¿Cómo sería? En este caso. ¿Me podrían dictar cuál sería primero? ¿Cuál recorrería Pues, primero? ¿Cómo? W. W. W, sí señor, muy bien. Luego, P. Y, luego P, exacto, porque están en el mismo nivel. Luego, X, Z, Q, T. X, Z, Q, T, muy bien. Y luego R, S. finalmente, R y S, ¿sí o no? Ese sería un recorrido en amplitud para este caso. Y mire cómo los cuatro recorridos han sido bastante diferentes, ¿no? ¿Está claro entonces para todos cómo ocurren esos cuatro recorridos sobre árboles? Chulitos, si están claros los recorridos. Pero si tuviera más de 2 hijos. Si tuviera más de 2 hijos, el recorrido en amplitud es el mismo, ¿cierto que sí? Sí, la amplitud, sí. El recorrido en preorden, lo mismo. Primero la raíz,
luego los hijos. ¿Sí o no? Los hijos recorridos de izquierda a derecha. Ajá, de izquierda a derecha, exactamente. En preorden. Primero la raíz, luego los hijos. Si fuera en postorden, sería primero los hijos de izquierda a derecha y luego la raíz. ¿Sí o no? Ok, sí. Ahí. Y en inorden, pues ya depende de cómo de las necesidades. Como les decía, eso también a veces es cuestión de definiciones. Por ejemplo, en un texto muy reconocido de matemáticas discretas, porque finalmente matemáticas discretas trata este tema de grafos y de árboles, de estructuras discretas, los árboles son una estructura discreta. En el texto de matemáticas discretas de Rosen, definen el recorrido en inorden para árboles enearios, en el de inorden, inorden, para árboles enearios, como que usted recorre primero un subárbol, el primer subárbol, que está más a la izquierda, luego la raíz, y luego el resto de subárboles. Se dirá, uy, pero ¿por qué así? Entonces, si son 5 hijos, yo recorro la raíz de segundo. Pues sí, exacto. Básicamente lo que está diciendo en inorden es que la raíz se recorre de segundo. Alguien podría decir, venga, pero si yo tengo 6 hijos, yo recorro primero 3, luego la raíz y luego los otros 3, para que me queden en la mitad en la raíz. Sí, pues eso sería su propia definición de recorridos. Realmente los recorridos se hacen dependiendo de las necesidades que tengamos. Bueno, ¿está claro Bueno, profe. entonces? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo, muy bien. Entonces espero que haya quedado claro los recorridos, luego miramos cómo los podemos implementar también. Entonces, ahora nos vamos a devolver otra vez a los árboles binarios de búsqueda. Que los árboles binarios de búsqueda dijimos que tenían una condición de orden, ¿cierto? La condición de orden es que en todo nodo es mayor que su hijo izquierdo y menor que su hijo derecho. Cuando se dice que son árboles binarios de búsqueda. También se llaman, como les decía, ABB. ¿Por qué se llaman ABB? Árboles binarios de búsqueda. Exacto, por las siglas sencillamente. O también se pueden llamar, también ustedes los pueden encontrar en internet o en libros diferentes como BST. ¿Por qué BST? Binary Search Tree. En Binary inglés. Search Tree, exactamente, por sus siglas en inglés. Excelente. Entonces, bueno, es muy importante eso también para que los reconozcan, para que ustedes digan, ay, profe, nosotros nunca hemos visto ¿cuándo vamos a ver los árboles ABB? Ah, pues que ya los vimos, o la estamos viendo. Los árboles binarios de búsqueda son los ABB. Ay, profe, los árboles BST. Ah, pues son los mismos también, los Binary Search Tree. Bien, ¿qué tienen de interesante este tipo de árbol? Entonces vamos a mirar eso, vamos a mirar como la aplicación que podrían tener este tipo de árboles. Bueno, entonces imagínense algo, imagínense que yo tengo, vamos a tener aquí un árbol, voy a pintar aquí 2 estructuras con la misma información. Dos estructuras con la misma información. De hecho, lo voy a dibujar un poquito más grande para que me quepan. Listo. Voy a borrar esta línea que me quedó como muy pegadita por acá. Listo, entonces este sería uno versus, de hecho sería una estructura. ¿Cuántos nodos tiene esa estructura? 15. Sí. Es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Listo, entonces, imagínense algo como esto. Digamos que yo primero inserto el elemento en ambas, vamos a mirar el comportamiento en ambas estructuras. Voy a insertar el elemento 52, por ejemplo. Entonces inserto el elemento 52. Ambas estructuras tendrían, ¿cierto? Ese elemento. Digamos que, obviamente, cuando lo inserto, todavía no existe esta parte de acá, ¿no? Si inserto un elemento en un árbol que está vacío, pues esto no existe, ¿está claro? ¿Sí? Señor. Esto no existe, sino que yo pues ya pongo de antemano la estructura que quiero formar. Y lo mismo con la lineal, pues esto tampoco existiría, ¿no? Todavía. Bien, entonces, luego digamos que inserto un valor cualquiera. Dígame un valor, no sé, entre 0 y 100. Digamos que para manejar valores no tan grandes. Bueno, digamos que 28. 30. O 30, listo. Entonces voy a poner 30. 30, ¿dónde iría? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? A la izquierda. A la izquierda. Si lo inserto, tendría que ser insertado acá. ¿Sí o no? Se insertaría aquí para mantener la propiedad de orden, ¿no? Y entonces en la estructura lineal se insertaría por acá. Muy bien. Ahora vamos a insertar, por ejemplo, el 80. ¿Dónde se insertaría el 80? A la derecha. Muy bien. A la derecha. Y aquí también el 80 iría por acá. Ahora vamos a insertar el elemento, por ejemplo, no sé, el 39. Iría por acá, ¿cierto? Él buscaría, tiene que ir a la derecha de 52, pero tiene que ir a la izquierda de 30. ¿Sí o no? Izquierda, derecha. Izquierda, Izquierda, derecha. 52, derecha de 30. Exactamente, a la izquierda de 52 porque es menor que 52, pero a la derecha de 30 porque es mayor que 30, ¿cierto? Entonces, mire que a la hora de insertar, yo siempre aparto de la raíz y digo, bueno, entonces el elemento que voy a insertar es mayor o menor. Ah, es menor, entonces me voy por la derecha. Y aquí lo mismo, voy a insertar aquí un elemento, es mayor o menor, es mayor. Y como no tenía elemento a la derecha, pues lo inserté allí. Lo inserté aquí, entonces el 39, ¿listo? Muy bien, ahora quiero insertar, por ejemplo, bueno, entonces ya voy a insertar aquí el 39. Ahora quiero insertar otro valor, dígame cualquier otro valor. Entre 0 y 100, por ejemplo. 30. ¿Cuál? 30, que repita. Ah, sí, pero venga, por conveniencia no lo vamos a repetir, bueno, ¿listo? Por conveniencia Bueno. y sobre todo para lo que queremos explicar. Digamos que no queremos repetir elementos. Además, los elementos repetidos también siempre los podemos manejar de una forma diferente, realmente. Digamos que 64. por conveniencia no lo vamos, entonces digamos que sea 64, entonces yo diría 64. Entonces, mire, el elemento 64 yo lo quiero insertar en este árbol. Entonces ¿qué haría? ¿Es mayor o menor que 52? Mayor. Mayor, muy bien. Entonces me voy por la derecha. Y entonces en 64 como con respecto a 80, ¿mayor o menor? Menor. Menor. Entonces me voy por la izquierda, entonces lo inserto acá. Tengan en cuenta que esos nodos que están así en blanco todavía no existen, ¿no? Solo que pues yo los dibujé previamente, ¿no? Entonces, 64 iría acá. Exactamente, muy bien. Y el 64 obviamente también va almacenado. Si yo tuviera una estructura lineal, pues lo tendría aquí, ¿cierto? Muy bien. Ahora, Pues si no está insertando ordenadamente, sí. ¿cómo dices? Que si estuviera insertando ordenadamente, no sería así. Ah, claro, así es, así es. Ah, sí, pero estamos insertando normalito, simplemente a la derecha, bueno.
Sí, señor. Y luego en un curso como estructuras de datos, por ejemplo, miraríamos las implicaciones de insertar ordenado o no insertar ordenado, por ejemplo. Pero aquí queremos tener justamente una idea de eso. Bueno, ¿qué implicaciones tendría insertar ordenado o insertar no ordenado? Insertar ordenado siempre tiene sus implicaciones también. Y son implicaciones fuertes. Bueno, entonces 64, listo. Entonces, ahora vamos a insertar el elemento. Vamos a ir insertando más. Ya, yo creo que ustedes ya tienen la idea de la idea de cómo ocurren las inserciones. Bueno, entonces voy a ir metiendo más elementos. Voy a poner aquí, por ejemplo, el 95, el 58, el 72, ¿cierto? Sería, y de acá, bueno, y de hecho, 64, yo puedo meter luego el 95, luego el 58, luego el 72, luego, digamos que inserté el 15, iría por acá, 15 iría por acá, el 25, iría por acá, 25, y el 8, luego inserté, digamos que el 35, por acá, 35 iría por acá, el 44, luego el 90, no sé, el 86 iría acá, ¿cierto que sí? Porque mire que el 86 es mayor que 52, mayor que 80, pero menor que 95. Entonces iría por acá el 86. El 86 y luego, digamos que vamos a almacenar el 97. Iría por acá. 97. Entonces, así tendríamos una estructura de este tipo. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez la estructura está armada, y bueno, igual la estructura puede seguir siendo modificada. Se pueden agregar elementos, eliminar elementos, etcétera, ¿cierto? Yo quiero buscar un elemento, porque fíjense que este se llama árbol binario de búsqueda, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, buscar el elemento 44? Lo mismo que la búsqueda binaria que vimos hace tiempo. Es muy parecido a la búsqueda binaria, exactamente. Entonces yo digo, ¿cuántas comparaciones tendría que hacer para buscarlo en el este es una bebé, este de acá arriba es una bebé, y este de acá abajo es una estructura lineal. ¿Por qué le llamo estructura lineal? Pues porque puede ser perfectamente o un arreglo o puede ser una lista, ¿cierto? Sí. Hablemos de lista. Entonces, ¿con cuántas comparaciones tendría yo que hacer aquí? En el árbol binario de búsqueda, para buscar 44. 3. Pregunto por 3. este. Sí, muy bien. Vamos a ver. Pregunto por si es igual a 52. ¿Es igual o no es igual? Ah, pues no es igual, va una, ¿cierto? Entonces me voy a izquierda o a derecha. ¿Dónde lo sigo buscando? Izquierda. Como yo sé que 44 es menor que 52, entonces me voy a la izquierda. Y dijo, tiene que estar a la izquierda. Si acaso está a la izquierda. Entonces busco en 30. Pues también comparo en 30. Otra comparación. Entonces, izquierda o derecha. Ahora, para buscar 44. Derecha. Derecha, muy bien. Entonces busco en 39. ¿Es igual a 39? Tampoco. Entonces, otra comparación. Izquierda o derecha. 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 Busco 44. Otra comparación. La cuarta comparación y lo encontramos. ¿Cuántas comparaciones? 4 comparaciones, ¿sí o no? ¿Cuántas comparaciones tengo que hacer para buscarlo en la estructura lineal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿cierto? 13 Sí, comparaciones en la estructura lineal, ¿sí o no? que no está organizada.
Ajá, claro, porque si estuviera ordenada, entonces sería un número de comparaciones muy similar, porque yo usaría entonces la técnica de búsqueda binaria que ya vimos. El problema es qué tan costoso es insertar ordenado para que la estructura siempre se mantenga ordenada. Porque si queremos, por ejemplo, si tuviéramos estos valores de acá abajo ordenados, si los valores de acá abajo estuvieran ordenados 8, 15, 25, 30, 35, 39, 44, puede ser que la búsqueda aquí sea bastante rápida, pero si yo quiero insertar ordenado, por ejemplo, si yo quiero insertar el 2, ¿qué implicaría? El 2 y fuera si fuera el 2, y para yo poder hacer búsqueda binaria rápido, esto más allá de hélice tendría que ser un arreglo, ¿no? Además, que la búsqueda binaria la hicimos sobre arreglo, ¿cierto que sí? ¿Sí se acuerdan? Dígame. Sí, ¿cierto? Entonces, yo quiero insertar el 2 en el arreglo, ¿qué tendría que hacer? Si esas fueran posiciones de arreglo. Para insertar el 2, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero que todo tendría que tener espacio. Tendría que tener espacio en el arreglo, ¿cierto que sí? Sí. Y tendría que mover cada elemento al siguiente, ¿verdad? De forma tal que me quede espacio para el 2, ¿verdad? Y una vez los muevo, entonces ahora sí metería el elemento 2, ¿sí o no? ¿Cuántos movimientos tendría que hacer para poder meter el elemento 2? ¿Cuántos datos tiene la estructura? Exacto, digamos que hay n elementos en la estructura. Entonces la idea es que tendría que hacer n movimientos, ¿sí o no? Un montón, ¿cierto? Si fueran 15 los datos que estuvieran en la estructura, pues serían 15 movimientos para poder insertar un elemento. Si yo tuviera 1.000.000 de datos, pues podría ser en el peor de los casos 1.000.000 de movimientos, ¿cierto? Entonces puede ser que la búsqueda sea muy rápida, pero la inserción de elementos sería muy, ¿qué? Muy demorada, ¿verdad? ¿Está claro eso? Entonces, bueno, entonces digamos, en cambio, para insertar en un árbol binario de búsqueda, pues yo no tengo que, si se fijan, yo tengo una estructura que en principio tiene una propiedad de orden, o sea que es ordenada, pero no tengo que estar haciendo esos movimientos a izquierda o a derecha. ¿Sí ven? Obviamente todo tiene sus pros y sus contras. Siempre todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, digamos que lo que se usa con el árbol binario de búsqueda es mantener una estructura con orden sin que la inserción sea tan costosa como sería una inserción en un arreglo si yo quisiera siempre mantenerlo ordenado. Bueno. Listo. Entonces, y teniendo en cuenta que, obviamente, yo podría insertar ordenado. Sí. En una lista enlazada yo podría insertar ordenado, y si insertar al 2, pues no sería muy costoso porque se inserta al principio y ya, no tengo que mover nada. Pero, pues no tengo que mover en elementos. Pero el problema es que la búsqueda sería más costosa porque sobre una lista enlazada no se puede hacer búsqueda binaria, o sí se puede hacer, pero sería muy costoso porque acceder a cada elemento en cada posición en una búsqueda binaria sobre una lista enlazada, pues sería demasiado costoso. Ahí sí sería, la búsqueda binaria sobre una lista enlazada no es eficiente. Entonces, bueno, digamos que la idea de la ABB es poder encontrar esto, poder hacer estas búsquedas. Entonces yo puedo decir, digamos, si yo generalizo, ¿cuál es sobre este árbol que tenemos aquí de ejemplo? Todas las búsquedas tienen a lo sumo ¿cuántas comparaciones? Como máximo, ¿cuántas comparaciones? La altura del árbol. Como máximo la altura del árbol. En este caso, claro, la altura del árbol sería 4, que tenemos 4 niveles. Entonces, como máximo, tenemos 4 comparaciones. En cambio, ¿cuántas comparaciones tendríamos que hacer en el peor de los casos en la estructura lineal de abajo? N. Sí, que en este caso, ¿cuánto sería? N, que en este 14. caso sería 3. 15 comparaciones, ¿no es cierto? Que tenemos 15 comparaciones porque tenemos 15 elementos, ¿sí o no? Entonces, mira este número 4, ¿cómo es con respecto a 15? Bastante mejor, ¿cierto que sí? ¿Y saben qué es lo más interesante? Que en la medida en que la estructura es mucho más grande, en la medida en que la cantidad de elementos aumenta, la diferencia entre estos dos valores se hace más grande todavía. ¿Saben por qué?
Porque si yo tengo n elementos, organizados, digamos, linealmente, yo los podría siempre organizar, o sea, ellos podrían estar organizados en una estructura jerárquica. Ellos podrían estar organizados en una estructura jerárquica. Y si esos elementos los organizan en una estructura jerárquica, la altura de esos elementos organizados en una estructura jerárquica de forma apropiada también, ya vamos a ver los peros, los inconvenientes que podemos llegar a tener. Esos elementos organizados en la estructura jerárquica tendrán una altura igual, ¿saben a cuánto? Hay una función muy conocida que me da la altura óptima de ese árbol. ¿Sabe cuál sería la altura óptima? ¿Alguien sabe? Parece que no. Es logaritmo en base 2 de n. Esa sería la altura. ¿Cómo crece n respecto de esta función que está acá? Si comparamos, n crece de esta forma, en cambio el logaritmo, ¿cómo crece? El logaritmo crece muy, muy lento. ¿A qué voy? Mejor dicho, vamos a hacerlo con números. Si yo tuviera una estructura de datos de 1.000.000 de elementos, ¿cuánto sería la mayor cantidad de comparaciones? Pues las comparaciones en lineal, la cantidad máxima de comparaciones sería, una estructura lineal sería ¿de cuánto? 1.000.000, 1 a 1. De 1.000.000, 1 a 1, exactamente. Y si fuera en un árbol binario de búsqueda, con altura óptima, con h óptimo, ¿cuántas serían? ¿Cuántas comparaciones serían? ¿Me pueden decir? Recuerden que yo puedo sacar esa altura óptima con esta función. ¿Cuánto sería el logaritmo base 2 de 1.000.000? Aproximadamente 20. Aproximadamente 20. ¿Se dan cuenta la diferencia? 20 comparaciones versus 1.000.000 de comparaciones. Y ustedes han visto, ustedes se han enfrentado a qué pasa cuando la cantidad de datos que tenemos es muy grande, ¿no? ¿Cierto que lo han sufrido o no lo han sufrido? Sí, eso. Eso, y mi idea es que ustedes se den cuenta, que a veces uno les cuenta, ¿no? Si son muchos datos, entonces imagínense. No se los tienen que imaginar, ya lo han vivido. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 1.000.000.000 de datos? Aquí es si n es esto. ¿Qué pasa si n es ya no 1.000.000, sino 1.000.000.000? ¿Qué puede pasar, no? ¿Cuántas personas somos en el planeta? ¿Saben? En este momento hemos de estar como en 9.000.000.000. No, todavía no hemos superado los 8.000. La barrera de los 8.000.000.000 todavía no. Estamos entre 7.000 y 8.000.000.000. Entonces, mire que hablar de 1.000.000.000, pues no es una cifra realmente, y estamos hablando solo de personas. En esos días veía, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del Internet de las cosas, ¿cierto? Que tiene que ver con dispositivos conectados a Internet. Hubo algún momento en que la cantidad de dispositivos conectados a Internet era menor que la cantidad de personas en el mundo. Ahorita ya la cantidad de dispositivos conectados a Internet supera a la cantidad de personas, creo que lo supera como en 8. Y va a seguir creciendo. O sea que hay mucho mayor cantidad de dispositivos conectados a Internet que personas en el mundo. De hecho, ya hay mayor cantidad de celulares conectados a Internet que, por ejemplo, que habitantes en Colombia. En Colombia, por ejemplo, hay más celulares que personas, que habitantes. Mira, ¿será que hay personas con más? Pero no estoy hablando solamente, por ejemplo, de celulares, sino en general de dispositivos en Internet. Y asimismo de otro tipo de información. O sea, la información crece enormemente, o sea que hablar de 1.000.000.000 no es nada. Entonces, sí. Y tengan en cuenta que lo que estamos viendo nosotros son las bases para los algoritmos en general. Y pues los algoritmos que hoy, por ejemplo, una de las tendencias es, por ejemplo, Machine Learning, ¿cierto? O analítica de datos. O sea, analizar la inmensa cantidad de datos que se están formando todo el tiempo en el mundo, pues es un tema de interés. Y esto que estamos viendo son los fundamentos de los algoritmos que van a manejar dichos datos. Entonces, si n fuera 1.000.000.000 y la estructura fuera lineal, pues, ¿cuántas comparaciones máximo puede llegar a hacer? Pues en el peor de los casos puede hacer 1.000.000.000. 1.000.000.000 de comparaciones, y 1.000.000.000 siempre es demoradito, ¿no?
Y en cambio, si fuera ABB con una altura óptima, ¿sería cuánto? ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 el logaritmo en Casi base 2 de 1000 30. millones? 30 aproximadamente. 30 aproximadamente. Dígame si la diferencia no es enorme. Sí, señor. Y en la medida en que crece esto, es impresionante. Mire cómo con 1000 millones apenas son 30 comparaciones. 30. Ve, profe, ¿y esta es de las estructuras más eficientes o hay otras más eficientes que esta? Esta es de las estructuras más eficientes. Lo que pasa es que todas las estructuras, vamos a ver, por ejemplo, al menos una estructura más que es muy eficiente, al menos una más. Y siguen habiendo más que pues no alcanzamos a ver en los cursos de algoritmos. Pero en estructuras sí la vamos a ver, en estructuras de datos. Sí, la que vamos a ver, por ejemplo, que es muy eficiente se llama hash table. Las hash table son también muy eficientes para acceder a la información. Y bueno, y como les digo, hay otras estructuras más, pero realmente la eficiencia depende sobre qué operaciones trabaja la estructura. O sea, hay estructuras que están orientadas a hacer cierto tipo de operaciones más eficientes que otras. Entonces, como les decía, siempre todo tiene su trade-off, sus ganancias y también sus desventajas, ¿no? Sus ventajas y sus desventajas. O sea, generalmente, pues siempre decimos que no hay nada gratis. Entonces, si ganamos algo, cuando definimos una estructura de una forma, también siempre perdemos en otro tipo de cosas, ¿no? O sea, siempre hay que hacer una negociación allí. Entonces, por eso, pues uno no puede hablar de la estructura más eficiente que existe, sino que es la estructura más eficiente para hacer qué cosas. Ah, es la estructura más eficiente para hacer búsquedas. Ah, es la estructura más eficiente para hacer si hay demasiadas inserciones y eliminaciones. Ah, es la estructura más eficiente si hay determinadas cosas. O sea, dependiendo del comportamiento al que vaya a estar sometida la estructura, pues uno puede escoger una u otra. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso, miren, esta me parece brutal, sobre todo cómo el logaritmo crece tan lento respecto de la función lineal y eso se ve traducido en operaciones que se deben realizar a la hora de hacer, por ejemplo, una búsqueda. Entonces, esta es de las más eficientes, o sea, el árbol binario se usa muchísimo. Entonces, bueno, está claro, digamos que la comparación que hacemos en términos de las comparaciones, ¿cierto? De la cantidad de operaciones que se deben hacer, ¿no? Gracias Sí, Node.js. señor. ¿Por qué gracias Node.js, Juan Fernando? Bueno, profe, estabas hablando sobre el Internet de las cosas y la cantidad de básicamente usuarios y dispositivos activos en Internet, y Node.js fue uno de los pioneros en que se pudiera tener capacidad suficiente para que todas las personas pudieran interactuar sin que los sistemas básicamente los servidores se colapsaran tan fácilmente. Sí, es una tecnología. Solo que digamos que Node.js finalmente es una tecnología, pero como framework, de hecho, está basada también en otras tecnologías, ¿no? Y como tecnología está basada en otras tecnologías desarrolladas previamente. Pero sí. React es otro framework también para hacer aplicaciones web, en Internet. Listo, entonces, ahora vamos a ver los contra, las inconvenientes que vamos a tener. Resulta que ustedes hasta ahora no sé si me han creído el cuento, yo creo que sí, porque yo he sido como el mago, les escondo ciertas cosas, o no sé si ustedes se dan cuenta. Yo cómo inserté los elementos acá. Yo inserté los elementos de forma muy conveniente, ¿o no? ¿En qué sentido? Yo primero inserté el 52, luego inserté el 30, luego inserté el 80, luego inserté el 39. Muy bonito, ¿no? Si yo los hubiera insertado en otro orden, ¿qué hubiera pasado? Si a mí me va a poner, por ejemplo, por insertar primero, y vamos a hacerlo acá. Eso es para que también, pues no... ¿Me están escuchando? Se está cortando, profe. Sí, es que me dijo que era inestable, pero bueno. Entonces, imagínense lo siguiente. ¿Qué pasa si yo primero... el árbol está vacío y inserto primero el 8? Bien, ¿sí o no? Ok. Sí. Luego inserto el 12. ¿Dónde lo insertaría? A la derecha. A la derecha. Luego voy a insertar el valor 15.
¿Dónde lo inserto? A la derecha, derecha. Luego voy a insertar el elemento 19. ¿Dónde lo inserto? Derecha, derecha, derecha. Luego inserto el elemento, perdón, el elemento 21. ¿Dónde lo inserto? Derecha a la 4. Luego inserto el elemento 24. ¿Dónde lo inserto? Derecha a la 5. Luego, me llegó el elemento, luego llegó el elemento 31. ¿Dónde lo inserto? A la derecha, ¿verdad? Y luego me llegó el elemento 43. ¿Dónde lo inserto? No sé. ¿Me entienden la idea? En el peor de los casos, en el peor de los casos, mi árbol puede estar. Hay una característica con la cual se distingue esto. Este árbol que yo les digo que yo hice acá y que convenientemente los valores llegaron de una manera muy, ¿cierto? Muy chévere, vuelvo con la palabra conveniente, los valores llegaron de una forma muy conveniente y formaron este árbol tan bonito donde yo pude explicar esta idea. Este árbol tan bonito donde yo pude explicar esta idea se llama, tiene la característica de ser balanceado. Este árbol es un árbol balanceado, ¿sí lo ven? Tiene igual cantidad de elementos a la izquierda que a la derecha. Si yo cojo el nodo raíz, a la izquierda tengo la cantidad misma de elementos y a la derecha también hay una cantidad de elementos. Y lo mismo para cada uno de sus nodos. Si yo cojo su árbol con raíz en 30, por ejemplo, pasa lo mismo. Tiene igual cantidad de valores a izquierda que a derecha. ¿Sí o no? Sí, señor. Eso se llama un árbol balanceado. Balanceado. ¿Cómo está este árbol? Balanceado. Este árbol es un árbol desbalanceado. Y hay algo, si yo estoy manejando una estructura de datos y me llegan elementos, hay algo que me garantice que mi árbol sea balanceado. ¿Cómo así? O sea que los valores van llegando en cualquier orden, ¿verdad? En cualquier orden van llegando. Y si llegan en cualquier orden, pueden eventualmente llegar en un orden así, ¿cierto? Que me genere un árbol desbalanceado. O sea, ¿hay algo que me garantice que mi árbol se va a formar de esta manera? ¿O no hay nada que lo garantice? En principio. No creería que lo haya. Exacto, no hay nada, efectivamente. En principio no hay nada que garantice que el árbol... Yo desearía que el árbol se formara de esta manera, ¿sí o no? Pero no hay nada que lo garantice. O sea, que el árbol binario de búsqueda podría formarse de esta manera. Entonces yo digo, uy, muy eficiente si está balanceado. Pero si no está balanceado, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el comportamiento y la eficiencia de la estructura de datos en la búsqueda? Como Sería lineal. Exacto, sería igualita que la estructura lineal. Eso inclusive es como un árbol binario, pero como, yo diría como degenerado, ¿no? Sigue siendo árbol binario, pero si solamente se va para la derecha, incluso podría no ser tan extremo. Yo decía, y luego le entra el 5. Bueno, ya no es tan así. Pero sigue siendo muy mala la búsqueda, ¿cierto? Pero luego le entró el 7. Listo, entonces el 7 seguramente va acá. Luego le entró el 28. Iré acá. Listo, ya no es, digamos, tan... Allí no va el 28. ¿Ah? Allí no va el 28. Ahí no va el 28, perdón. Tiene toda la razón. Aquí iría, si fuera el 22, perdón. Queríamos meter el 22 acá mejor. Eso, el 22, iría acá. El 28 iría debajo del 31, a la izquierda del 31. El 28 iría acá. Listo. Uno dice, listo, ya no es una estructura lineal, pero el comportamiento es muy parecido a una estructura lineal, ¿cierto? Porque está bastante deformado el árbol. O sea, este árbol, aquí como está, sigue siendo un árbol desbalanceado. O sea, no tiene balance. Entonces... ¿Se podría reestructurar? Sí, la idea es que uno, cuando hace las inserciones, cuando hace las modificaciones, solamente las inserciones, sino también las eliminaciones, insertar y eliminar, uno puede entonces ir modificando el árbol para que siga siendo binario de búsqueda, pero que vaya teniendo algún tipo de balance. No tiene que ser perfecta. Este árbol de acá, de hecho,
el que les dibujé acá, es un árbol perfectamente balanceado, perfectamente balanceado. Ustedes lo ven y es hermoso, es un hecho, es el ideal. ¡Ay, tan bonito! Yo no tengo que tener un árbol perfectamente balanceado, con que esté suficientemente balanceado, ya puedo tener que las operaciones que hace están en función logarítmica, con que sea suficientemente balanceado. Entonces, ¿cómo lo consigo? Entonces, resulta que hay unos tipos de árboles que son árboles binarios de búsqueda, que son árboles autobalanceables. Quiere decir que son operaciones, tienen por dentro operaciones que permiten balancear el árbol. Entonces aquí les voy a explicar. Por acá. Los árboles binarios de búsqueda por sí solos no son autobalanceables. ¿Listo? No son autobalanceables. Les puedo mencionar un par, aunque realmente pueden haber más. Pero de los que conozco hay un par, por ejemplo, de árboles binarios de búsqueda autobalanceables. ¿Cuáles puedo mencionar? Por ejemplo, están los árboles, hay unos árboles que se llaman árboles rojinegros. Los árboles rojinegros, escribámoslo, rojinegros. Los árboles rojinegros son un tipo especial de árboles binarios de búsqueda, se basan su definición en árboles binarios de búsqueda, pero se autobalancean. Y están otros que se llaman los árboles ABL. Los rojinegros se llaman rojinegros porque pintan los nodos, unos nodos los pintan negros y otros nodos los pintan rojos, por eso se llaman rojinegros. Bueno, y tienen una estrategia para autobalancearse. Los árboles ABL se llaman ABL por el nombre de quienes lo definieron. Bueno, no recuerdo, pero son los apellidos las iniciales de los apellidos de quienes definieron estos árboles. Ambos son autobalanceables, son diferentes formas de autobalancear árboles. Ni estos lo vamos a ver en este curso. En este curso solamente vamos a ver los árboles binarios de búsqueda. ¿Listo? O sea que todavía los árboles que vamos a ver en este curso no tienen garantía de que estén balanceados. Pero en el próximo curso, en el curso de algoritmos y estructuras de datos, ya veremos uno de ellos. De hecho, veremos este de acá. Veremos los árboles ABL. Los árboles ABL veremos cómo permiten autobalancearse. Cómo permite que se puedan autobalancear. ¿Listo? Entonces, vamos a concentrar por ahora en estos que todavía no son autobalanceables. ¿Está claro? Estos se van a ver, estos de acá se van a ver en AED. AED es algoritmos y estructuras de datos. Estos lo vamos a ver aquí en APO2. ¿Listo, muchachos y muchachas? ¿Está claro lo que acabo de decir? ¿Hasta ahora todo? ¿Cómo dicen? ¿Los rojinegros no se van a ver? Los rojinegros no, porque el contenido es bastante grueso, ¿cierto? Es bastante denso. Los rojinegros se deja como una lectura adicional y generalmente se les pone una bonificación cuando se haga la tarea integradora de estructuras de datos que se implementan rojinegros, pues se les da una bonificación. Es simplemente conocer los algoritmos que permiten hacer eso. Pero los rojinegros como tal no se ven. Como les decía, el alcance del curso no da para eso. Y los ABL, pues bueno, sí los vemos dentro del curso y son y para que se entienda y se comprenda cómo se puede autobalancear un árbol. Bueno, ¿hasta ahí está claro todo? Chulito si está claro, X si no. Ay, muy bien. Chulito, 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 chulito. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora vamos a mirar cómo vamos a modelar los árboles binarios de búsqueda. ¿Cómo los modelamos? Entonces, vamos a modelar, o también, como siempre generalmente lo hacemos, algún tipo de situación que quisiéramos trabajar, como por ejemplo, para almacenar datos sencillamente. Entonces, digamos que queremos modelar la base de datos de una empresa muy grande, que tiene miles de empleados y queremos que las búsquedas sobre dichos empleados sean bastante eficientes. Entonces tendríamos, en este caso, digamos que, no sé, vamos a tener, por ejemplo, generalmente recursos humanos, el que tiene, pero no sería recursos humanos. ¿Cómo sería? Sí.
Human Resources. Human Management. No sé cómo escribir recursos humanos en inglés. ¿Se me pueden decir? Human- Human Resources. Human Resources. Sí, señor. Y así también se llamaría la... O gestión humana también. También a veces le llaman gestión humana a esto, ¿no? Digamos que sea gestión humana la clase principal del modelo. Y la idea entonces sería Human Management. Y esto va a tener entonces una clase que llamaríamos, por ejemplo, empleado, ¿no? Algo sería como employee. Así es, creo. No sé si tiene doble E. Sí. Y entonces digamos que el empleado tiene el empleado tiene un número de identificación, un ID. Sería, por ejemplo, puede ser de tipo entero. También lo hubiéramos podido manejar como string, pero por conveniencia en este caso vamos a manejarlo como tipo entero. Vamos a manejar un nombre que sería de tipo string. Y el empleado también le podemos manejar, por ejemplo, no sé, un salario. Salary de tipo double. Vale, entonces, y bueno, el empleado, el employee, voy a ir aquí a asterisco, que le entran todos esos atributos, los 3 atributos. Aquí habría... Entonces, miremos las relaciones. ¿Cómo pintamos las relaciones? De Human Management a Employee, ¿qué tipo de relación habría? La idea es que yo quisiera armar entonces un árbol binario de búsqueda de ¿qué? ¿Los nodos qué serían? ¿Se imaginan cuáles serían los nodos? Los empleados. Los empleados, muy bien. Entonces, Human Management, ¿qué tendría? Una relación root. Una con relación, employee. exactamente, muy bien, una relación root. Así como antes hablábamos de first, ¿se acuerdan? En este caso no hablaríamos de first, sino que la relación sería a la raíz del empleado. El árbol como... Exacto, ¿cómo sería la cardinalidad? La cardinalidad sería 0.1, o sea, sería una cardinalidad opcional. ¿Y por qué? Pues porque el árbol podría estar vacío. Podría ser que inicialmente no haya empleados y uno, en caso tal de que sí haya empleados. Entonces tendríamos un empleado. Y el empleado apunta hacia dónde. Hacia ¿Qué sí relación es el mismo. empleado? Ah, pues ahí la lectura nos daba 2 opciones, ¿no? Que dependía de cuántos hijos tuvieran. Pero si es binario, como lo vamos a manejar, pues Así es. serían 3 relaciones. Sí, serían 3 relaciones muy bien. ¿Cuáles serían esas 3 relaciones? Parent, left, and right. Exacto, principalmente left, que sería el hijo izquierdo. ¿Cómo sería la cardinalidad? 0.1. 0 a 1. 0, 1, exacto, porque yo puedo tener, recuerden que es a lo sumo 2 hijos, ¿no? Pero podrían no existir, entonces él podría no tener hijos, por eso es 0, 1, 1. Exacto, es left, también tendremos right. 0.1, ¿cierto? ¿Y cuál sería la tercera relación? El papá. Con el padre. Exactamente. Él también debe conocer a su padre. Entonces sería P. 1. Y 1 dices tú. Yo digo que 0.1. ¿Por qué? Puede no tener... Ah, bueno, pues sí, la raíz. Exactamente. Hay un nodo, muy bien, que no tiene padre, que es la raíz. Exacto. De resto, aparte de la raíz, todos los demás nodos tienen padre. Muy bien. Pero excelente que se piense en eso, ¿no? Como, no, pues es 1. No, pero solo hay una excepción. Y la excepción es un nodo que, si existen los demás, ese nodo siempre existe, por lo menos, ¿no? Y si ese nodo no existe, pues no existe ningún otro elemento de empleado. Entonces, bueno, entonces, aquí sería Human Resources, digamos, el constructor. Human Management, perdón. Que probablemente no tenga gran cosa.
o no tenga nada ese constructor, pero vamos aquí entonces a mirar el add, la operación de add employee. El add employee sería entonces un método que me permitiría agregar un empleado con un, bueno, voy a poner aquí asterisco. Ese asterisco hace referencia a los 3 atributos de empleado, ¿listo? Digamos que es void. ¿Cómo sería este método addEmployee? Sería un método recursivo, ¿cierto? Para poder agregar, bueno, aunque no necesariamente, pero bueno, pero vamos a implementarlo recursivo. Vamos a implementar el método de manera recursiva para agregar un empleado. También sería el método buscar. Vamos a enfocarnos en estos dos principalmente, search, addEmployee y search employee. Entonces, con esto en mente, search employee y le entra un ID. Un identify, ident, tipo entero. ¿Y qué retornaría este search employee? ¿Pueden decir? ¿Cómo? Si yo, este search employee, le entra un identificador y ¿qué me retornaría? Pues el employee. El employee, ¿cierto? Que encuentra. Si no lo encuentra, ¿qué retornaría? O null. Exactamente. Entonces, ¿está claro este diagrama de clases? ¿Hasta ahí donde lo tenemos? Al crear en el constructor del employee sería, o sea, las relaciones con employee serían todas null, en principio. Sí, al principio serían todas null. Así es. Muy buena. Y entonces solamente, yo solo voy a tener 3 setters. Set left, set right y set ¿qué? Parent. Y set parent. Vamos a ponerle set p. ¿Listo? Y bueno, ya sabemos que tiene esto. Eso tiene un tipo employee aquí como parámetro. Employee, employee, employee. Que pues que asigna cuál es el izquierdo, el derecho o el padre. Y pues todos son void. Pues ustedes saben que a mí no me gusta pues poner generalmente setter a los atributos, pues a menos que sea necesario. En este caso pues no va a ser necesario por ahora. Entonces sería así. Entonces, ¿está claro entonces ahora sí el diagrama de clases que tenemos aquí presente? Sí, señor. Bueno, entonces, podemos agregar más métodos. De hecho, vamos a necesitar agregar más métodos para poder llevar a cabo el add employee y el search employee. Los demás métodos. Entonces, bueno, quiero que le tomen un pantallazo a este diagrama de clases que tenemos en este momento. A este borrador de diagrama de clases. ¿Le pueden tomar un pantallazo? Por favor. Brian. ¿Estás ahí? Sí, profe. ¿Recuerda cuál es tu labor en estos casos? Va. Listo. Uy, digo que sonó el perro otra vez. Vale. Listo. Ya todos tienen, por favor pongan un chulo, si ya todos los que ya le hayan tomado pantallazo al diagrama. Eso, muy bien. Eso. Y la tarea para dentro de 8, para dentro de 2 días, o sea, para el miércoles, es traer implementado add employee y search employee, ¿listo? Y obviamente traer las dudas que tengan respecto de esos métodos. Ese día vamos a revisar estos dos algoritmos o operaciones. Las vamos a hacer en clase, pero necesitamos primero que ustedes las traigan hechas o que hagan el esfuerzo de hacerlas, ¿listo? Obviamente pueden apoyarse en los libros, apoyarse en internet. Hay muchos sitios que implementan este tipo de operaciones, que son las básicas. Entonces necesitamos revisarlas, ¿vale? Entonces, la tarea para la próxima clase es traer la lista. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, otra cosa que les voy a decir, el día de mañana les voy a publicar la tarea integradora 2, ¿listo? También. Pero la fecha de entrega de esa, profe. Y la fecha de entrega va a ser, la tarea integradora va a ser mucho más corta que la primera. Yo creo que vamos a tener unos 15 días para hacerla
y va a tener una bonificación si la entregan en una semana. Uy, Bueno, entonces, para que pues, bueno, para mañana se las publico. listo, profe. El final se acerca. Uy, pero se acerca sin H, por favor. Vale, muy bien, entonces, Coe. sí. Bueno, voy a dejar de grabar entonces. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Voy a tener la grabación.